Ella solo quería ayudar a un anciano, sin saber que él guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Lucía tenía 10 años, una mochila más grande que su espalda y una mirada que parecía absorber el mundo sin que nadie lo notara. Vivía con su madre en un barrio modesto, de casas bajas, paredes peladas y ventanas con rejas decoradas con macetas. No tenían mucho, pero no faltaba lo esencial. La madre trabajaba todo el día en una panadería y, aunque llegaba agotada, siempre encontraba fuerzas para leerle un cuento o revisar su tarea. Lucía aprendió pronto a entretenerse sola, a encontrar pequeños mundos entre los rincones de la ciudad. Cada tarde, al salir de la escuela, hacía el mismo recorrido. Cruzaba la avenida con paso corto y rápido, siempre esperando que el semáforo estuviera en rojo. Caminaba por la vereda de los sauces, saludaba con la mano al señor del puesto de diarios, aunque él casi nunca respondía, y pasaba por la esquina donde una pareja de ancianos vendía empanadas que olían a hogar. Si tenía unas monedas, se compraba una. Si no, respiraba hondo para llevarse el aroma como recuerdo. Luego, pasaba frente al parque. El parque no tenía nombre, al menos no uno oficial. Algunos lo llamaban El Redondo, por su forma circular. Otros, el de los juegos viejos. Pero para Lucía, era simplemente el Parque del Banco. No por los bancos que había, sino por uno en particular. Uno solo, de madera desgastada, pintura verde despintada, con una pata más corta que las otras y una inclinación que hacía que siempre crujiera al sentarse. Ese banco, junto al árbol de jacarandá, era el centro de un pequeño universo. En él se sentaba un anciano, siempre el mismo, siempre solo. Lucía no sabía su nombre. Nadie parecía saberlo. Vestía un abrigo largo, marrón, algo raído, aunque hiciera calor. Tenía los zapatos gastados, las uñas sucias, el cabello gris y largo, desordenado como si hubiera olvidado el peine décadas atrás. Pero lo que más llamaba la atención era su cuaderno. Siempre lo tenía en las manos. A veces escribía, a veces solo lo miraba, y otras simplemente lo sostenía sobre las piernas, como si el solo acto de tenerlo bastara para no desaparecer. Lucía lo observaba desde lejos. Al principio, por curiosidad, después por costumbre, y luego, por una sensación difícil de explicar, una mezcla de inquietud y ternura. Notaba cómo la gente lo evitaba, cómo los adultos lo ignoraban como se ignora una sombra molesta, cómo algunos niños se burlaban sin disimulo. Viejo loco! ¿Qué escribís? ¿Tu testamento? No te morís más, fantasma del parque. Lucía no se reía. No le causaba gracia. Le incomodaba. Algo le decía que ese hombre no estaba ahí para molestar, que estaba simplemente porque no tenía otro lugar donde estar. Un día lo vio toser, fuerte, como si el cuerpo se le partiera por dentro. No tenía agua, no tenía nada, solo su cuaderno. Al día siguiente, pasó por la panadería donde trabajaba su madre antes de ir a la escuela. Pidió una factura. La guardó en su mochila. Esa tarde, cuando pasó por el parque, se detuvo frente al banco. El anciano no levantó la vista. Seguía escribiendo o fingiendo escribir. Lucía sacó la factura del envoltorio, la puso sobre el banco, justo al lado de él, y se fue. No esperó nada. Ni un gracias. Ni una sonrisa. Solo siguió su camino. El día siguiente hizo lo mismo. Y al otro también. A veces era una galleta, a veces una fruta, lo que encontrara en casa. Siempre lo dejaba en silencio, como quien deja una carta anónima, como quien siembra sin esperar cosecha. La quinta vez, el anciano la miró, no con desconfianza, no con sorpresa, sino con algo que Lucía no supo reconocer hasta mucho tiempo después: gratitud. Asintió con la cabeza. Apenas, como un saludo que no hacía ruido pero decía mucho. Ella respondió con una sonrisa corta, y se fue. Esa noche, su madre notó que faltaba una banana. ¿Te la comiste antes de almorzar?, preguntó. Lucía dudó. La llevé a la escuela, dijo. Era verdad a medias. La llevó, sí, pero no la comió. Su madre no insistió. Pensó que era un capricho más, uno de esos hábitos extraños que tienen los chicos. Pero para Lucía, ya no era un capricho, era un ritual. Uno silencioso, uno que le daba sentido a su rutina, porque, de algún modo,
Empezar el día sabiendo que podría ayudar a alguien, aunque fuera solo con una manzana o un pedazo de pan, la hacía sentir fuerte, importante, visible. Una tarde, se atrevió a sentarse en el extremo del banco. No habló, solo se sentó. El anciano no dijo nada, ni siquiera se movió, pero tampoco se fue. Y eso, para ella, fue una especie de permiso. Se quedó 5 minutos. Luego se levantó, saludó con la mano y se fue. Al día siguiente, cuando pasó, él ya la esperaba, con el cuaderno abierto. Pero no escribía, solo la miraba. Cuando ella se acercó, él le habló. ¿Sabes lo que significa tu nombre? Lucía lo miró sin entender. Luz, dijo él. Traes luz. Ella no supo qué responder. Solo sintió calor en la cara, como si la hubieran descubierto. Desde ese día, comenzó algo distinto. A medida que las semanas se enhebraban una tras otra como cuentas de un collar viejo, la relación entre Lucía y Ernesto fue tomando forma sin necesidad de palabras grandes ni promesas. El banco, antes mudo testigo del paso del tiempo, se convirtió en su lugar secreto. Ella llegaba con pan, a veces con dibujos, otras con preguntas que no se respondían con libros, sino con miradas. Ernesto, en cambio, traía recuerdos, a veces desordenados, otras nítidos como si los hubiera vivido esa misma mañana. Había en su voz una fragilidad que no era debilidad, sino ternura escondida en la textura del silencio. Lucía aprendió a escuchar de otra manera. Ya no solo prestaba atención a lo que Ernesto decía, sino también a lo que callaba. Había tardes enteras en las que hablaban solo con gestos, un movimiento leve de la mano, una ceja levantada, una pausa más larga entre frase y frase. La niña empezó a imitar ese lenguaje sin darse cuenta. Su madre notó que algo cambiaba. «Estás distinta», le decía mientras amasaban juntas el pan. «¿Qué te pasa?» Lucía se encogía de hombros y sonreía. Pero dentro de ella, una semilla invisible comenzaba a crecer. Una tarde, Ernesto le contó que alguna vez quiso abrir una librería. No una cualquiera, sino una pequeña, con café, estanterías bajas y cojines, donde los niños pudieran leer tumbados como gatos. «Un lugar donde nadie tenga apuro», dijo. Luego bajó la vista, como quien mira una herida que ya no sangra pero aún duele. Lucía lo escuchó sin pestañear. «¿Y por qué no lo hiciste?» Ernesto se encogió de hombros. «Porque la vida se adelantó con otras cosas». Ella pensó un momento. Luego, con la misma naturalidad con la que uno ofrece un trozo de pan, dijo: «Entonces lo hacemos ahora». Ernesto no respondió enseguida. La miró largo rato, como si en su cara pudiera leerse la posibilidad de un futuro distinto. Y luego, por primera vez en mucho tiempo, rió. Una risa que no era burlona ni cansada, sino limpia, como si su cuerpo recordara cómo se hace. No era un plan concreto, pero a partir de entonces empezaron a imaginar. ¿Qué se necesitaría? ¿Cómo sería la fachada? ¿Qué nombre llevaría? Lucía proponía ideas con la convicción de quien no conoce límites. Ernesto las escuchaba con la paciencia de quien sabe que todo sueño empieza diciendo en voz alta lo imposible. Desde esa conversación, el parque cambió otra vez, no en su aspecto, sino en su ritmo. Ahora, cada hoja que caía, cada nube que pasaba, parecía parte de un pacto secreto. Lucía convenció a su madre de que limpiaran el desván para donar revistas viejas. Ernesto habló con el panadero para guardar cajas. Algunos vecinos, sin preguntar mucho, empezaron a dejar libros usados en el banco. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. Algo se estaba gestando. En paralelo, Lucía comenzó a leerle a Ernesto. Al principio eran textos sueltos, poemas que encontraba en la escuela, cuentos de los que leía en voz alta para sus compañeros. Pero poco a poco fue ganando confianza. Empezó a leer fragmentos del cuaderno de Ernesto. Él, al principio sorprendido, luego conmovido, la dejaba hacer. La escuchaba con los ojos cerrados, como quien se deja mecer por una música antigua. A veces corregía una palabra, otras agregaba una anécdota. Siempre terminaba agradeciendo con una mirada que hablaba sin ruido. Así, el cuaderno dejó de ser un objeto privado para convertirse en un puente, uno que unía generaciones, silencios y recuerdos. Cuando la maestra de la escuela se enteró, organizó una visita al parque. Los chicos llegaron con sus mochilas, sin entender del todo para qué estaban allí.
La maestra les pidió que se sentaran en círculo y le preguntó a Ernesto si podía leerles un cuento. Él dudó. Sus manos temblaban. Su voz era apenas un hilo. Pero cuando comenzó a leer, ocurrió algo. El parque enmudeció. Los niños, que solían moverse como si tuvieran hormigas en los pies, se quedaron quietos. Escuchaban con una atención que parecía imposible. Al terminar, los aplausos fueron tímidos pero suficientes. Ernesto sonrió, no como un acto social, sino como quien se reconcilia con una parte olvidada de sí mismo. Desde entonces, el banco ya no fue solo un asiento de madera. Era un escenario, un aula, una casa sin paredes. Cada tarde, alguien dejaba algo allí. Una carta, un dibujo, un recorte de diario. Lucía los recogía con cuidado, los leía con devoción y los guardaba como quien guarda piedritas de río. Ernesto decía que eran ofrendas, que la gente, cuando no sabe cómo decir gracias, escribe. Pasaron estaciones. El verano dio paso al otoño, el otoño al invierno. Lucía crecía. Ya no corría con trenzas desordenadas, sino que caminaba con paso sereno. Había algo en ella que no era de niña, pero tampoco de adulta. Era el brillo de quien ha sido tocado por una verdad simple y honda. Su madre, que antes dudaba, ahora comprendía. Veía en ese vínculo algo sagrado, una enseñanza que ningún libro podía dar. Ernesto, por su parte, volvió a escribir con más frecuencia. Llenaba páginas con historias pequeñas, refranes que había recogido en los caminos, recomendaciones para vivir con menos prisa. Archivaba cartas que los vecinos le dejaban, dibujitos de niños, confesiones anónimas. Decía que el papel era más valiente que la boca, y así, sin estridencias ni grandes gestos, se fue tejiendo una red invisible, una comunidad que se reunía alrededor de la palabra, del pan compartido, de la escucha sin juicio. Lucía no lo sabía aún, pero estaba aprendiendo algo esencial, que la verdadera transformación empieza en lo íntimo, que no hace falta cambiar el mundo de golpe. Basta con sembrar una semilla en el corazón correcto y esperar, porque la espera también es un acto de fe. El viento comenzó a cambiar su tono, como si supiera que algo se estaba moviendo en el corazón del pueblo. Las calles, antes silenciosas y apuradas, ahora parecían escuchar. Los vecinos, que solían caminar con la mirada fija en sus asuntos, empezaron a notar los detalles. Una niña que saludaba con los ojos llenos de sol, un anciano que parecía contar historias sin hablar, un banco que ya no estaba solo. No sabían exactamente qué pasaba, pero lo sentían. Algo se estaba reacomodando. Lucía seguía yendo cada tarde con la puntualidad de un reloj hecho de ternura. Llevaba su cuaderno azul bajo el brazo, su pan envuelto en un pañuelo, y la certeza de que ese era su lugar en el mundo. Ernesto la esperaba como se espera el calor en los días de invierno. Tenía preparado un lugar en el banco y a veces incluso barría las hojas antes de que ella llegara. No hablaban de futuro, pero lo soñaban con cada gesto. Un día, Lucía encontró una hoja suelta entre las páginas del cuaderno de Ernesto. Decía, el mundo se vuelve menos frío cuando alguien te recuerda. No preguntó, no comentó, solo lo guardó, lo dobló y lo puso junto al corazón. Y por la noche, cuando su madre apagó la luz, lo leyó en silencio como quien repite una oración. Al día siguiente, llevó esa frase a la escuela. Se la mostró a la maestra, que la escribió en la pizarra. Los compañeros de Lucía la copiaron en sus cuadernos, y ese día, sin que Ernesto lo supiera, enseñó a toda una clase algo que no estaba en los manuales, que recordar también es un acto de amor. La maestra habló sobre la memoria, sobre la importancia de mirar a los otros con atención. Algunos niños compartieron historias de sus abuelos, otros contaron cómo sus padres a veces olvidaban cosas, y uno dijo que a su perro se le olvidaba dónde había enterrado los huesos. Rieron, pero algo quedó, una semilla invisible que empezaba a buscar raíces. Por la tarde, cuando Lucía se lo contó a Ernesto, él cerró los ojos un momento. Luego dijo, a veces las palabras viajan más lejos de lo que uno imagina. Eso es lo hermoso de decirlas sin esperar nada. Desde ese momento, Lucía comenzó a copiar frases del cuaderno de Ernesto y a pegarlas en las paredes del pueblo. No firmaba, solo las dejaba allí, como quien deja migas para que otros encuentren el camino. Algunas eran largas, otras breves.
Todas tenían un pulso que curaba. Haz el bien aunque nadie lo note. El silencio también enseña. Hay miradas que abrazan sin tocar. Al principio nadie preguntó de dónde venían. Luego comenzaron las suposiciones. Algunos decían que era la obra de la maestra, otros pensaban que era un proyecto escolar. Pero nadie se quejaba. Al contrario, las frases empezaron a ser parte de las conversaciones. Los niños competían por encontrar nuevas, las señoras las comentaban en la panadería, y el cura del pueblo las mencionó un domingo en misa. Dios también habla a través de las manos que escriben con amor. Ernesto y Lucía nunca dijeron que eran ellos. Preferían observar cómo las palabras encontraban su lugar, porque eso hacían. Se deslizaban como hilos, uniendo lo que antes parecía roto. Una tarde de tormenta, Ernesto no apareció en el parque. Lucía esperó bajo un árbol, empapada, con el corazón encogido. El banco vacío le pareció más frío que nunca. Corrió a casa con el pecho apretado. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, volvió al parque antes de ir a la escuela. Sobre el banco, protegida por una piedra, había una hoja doblada. Era la letra de Ernesto. Decía, el agua también enseña. A veces hay que mojarse para entender. Lucía sonrió. Guardó el papel como un tesoro. No sabía que esa sería la última frase que él escribiría en muchos días. El banco estuvo vacío durante una semana. Ella iba igual. Se sentaba, abría su cuaderno, escribía. Le hablaba como si él pudiera oírla. Le contaba sobre la escuela, sobre los nuevos dichos que escuchaba en el mercado, sobre cómo su madre había horneado pan con semillas. Nadie entendía por qué lo hacía, pero ella sí. Sabía que las palabras tienen caminos secretos y que de algún modo siempre llegan a destino. El octavo día, cuando el sol comenzaba a rendirse, lo vio venir. Lento, con un bastón y una bufanda que casi le tapaba la boca. Lucía corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que le sorprendió. Ernesto, inmóvil unos segundos, le acarició el cabello. No podía dejar que te preocuparas más, murmuró. Se sentaron juntos. No dijeron mucho. El viento habló por ellos. Esa tarde no hubo frases nuevas ni cuentos, solo el roce de dos presencias que ya no necesitaban explicar nada. Al despedirse, Ernesto le entregó un cuaderno pequeño, de tapas azules, como el suyo. Para cuando se te acaben las páginas, dijo. Lucía lo recibió como quien recibe una herencia. Desde entonces, escribieron juntos. Una hoja de ella, una de él. Dos voces que comenzaban a mezclarse. El pueblo seguía con su ritmo habitual. Pero algo había cambiado. Ya nadie veía al anciano como un solitario, ni a Lucía como una niña extraña. Eran parte de la identidad del lugar, y el banco, con su madera gastada y su historia reciente, se volvía cada vez más sagrado. La relación entre Ernesto y Lucía, que había empezado como una conversación tímida entre estaciones, se fue convirtiendo en un ritual. Cada tarde, el banco del parque era su refugio. Allí, entre cuadernos, migas de pan y frases sueltas, tejían un universo propio donde el tiempo parecía rendirse. Ernesto escribía con menos fuerza, pero con más intención. Sus manos temblaban a veces, y sus frases se volvían más breves, como si cada palabra tuviera que ser medida con precisión de relojero. Lucía notaba los cambios, pero no decía nada. Solo se acercaba con más ternura. Le preparaba tés calientes en un termo que su madre le prestaba. Le traía mantas cuando el viento soplaba más fuerte. Y cuando él se quedaba en silencio por mucho rato, simplemente lo acompañaba sin decir palabra. Aprendió que la presencia también puede ser un lenguaje. En la escuela, Lucía comenzaba a transformarse en una figura querida. Leía cuentos a los compañeros más pequeños, escribía carteles con frases del cuaderno y ayudaba a los que tenían dificultades con las tareas. No buscaba protagonismo, simplemente repetía sin saberlo los gestos que Ernesto le había enseñado. La maestra lo notó. Le pidió que ayudara en las clases de lectura, y aunque al principio Lucía dudó, pronto se sintió cómoda en ese nuevo rol. Descubrió que había algo poderoso en ver cómo una historia bien contada podía cambiar el gesto de quien la escucha. Por las noches, su madre se acercaba al umbral de su cuarto. La encontraba escribiendo a la luz de una lámpara pequeña. «¿Qué haces?», preguntaba. «Anoto lo que no quiero olvidar», respondía Lucía, y su madre se quedaba callada.
como si entendiera que había cosas que no era necesario interrumpir. En el pueblo los cambios eran sutiles, pero firmes. Los vecinos comenzaron a dejar objetos junto al banco: flores, dibujos, cartas. Algunos se acercaban solo para sentarse un momento, otros para tocar la madera como si eso los conectara con algo mayor. La historia de la niña y el anciano comenzaba a tomar forma de leyenda, aunque ellos no lo sabían. Una tarde, mientras los árboles se mecían con una calma de primavera, Ernesto le habló a Lucía de un sueño. No era uno reciente, sino de muchos años atrás. Soñé que abríamos una casa para las palabras, un lugar sin horarios, sin ruido, donde la gente pudiera entrar sin miedo. Una biblioteca, sí, pero también algo más, un refugio para quienes cargan silencios. Lucía no respondió enseguida, solo miró al horizonte. Luego dijo: «Lo soñamos juntos». Y esa frase, sencilla y poderosa, quedó flotando entre ambos como una promesa sin fecha. A partir de entonces, comenzaron a planificar sin plan. Hablaban de colores, de muebles, de nombres posibles. La idea no era construir de inmediato, sino mantener viva la chispa. La librería, o como terminaran llamándola, no era aún un proyecto concreto, pero ya existía en ellos. Era como una semilla que, sin saberlo, ya había comenzado a germinar. A medida que el clima se volvía más cálido, los niños del pueblo comenzaron a acercarse más. Al principio con timidez, luego con confianza. Se sentaban cerca, escuchaban, hacían preguntas. Ernesto les contaba anécdotas de cuando enseñaba. Les leía cuentos que escribía en el momento. Inventaba finales para historias que Lucía comenzaba. La conexión era inmediata. Algunos niños que antes se burlaban o evitaban al anciano, ahora lo buscaban con admiración. Un día, la escuela organizó una feria de lectura. Lucía fue invitada a contar un cuento. Eligió una historia que Ernesto había escrito, la de un niño que creía que las estrellas se apagaban cuando uno dejaba de recordarlas. Lo leyó con voz temblorosa al principio, pero poco a poco fue encontrando el ritmo. Al terminar, hubo un aplauso largo. No fue por la técnica, ni por el espectáculo, sino porque todos sintieron que algo verdadero había sido compartido. Esa noche, Ernesto la esperó en el banco con una flor blanca. «Hoy hiciste florecer una estrella», le dijo, y ella supo que esa frase valía más que cualquier diploma. La comunidad empezó a notar que algo importante se estaba gestando. No lo sabían explicar con palabras, pero lo sentían en el aire. Los gestos eran más amables, las conversaciones más largas, las puertas más abiertas. En la panadería, los clientes dejaban frases escritas en servilletas. En la escuela, los niños decoraban sus cuadernos con citas. En la plaza, los adolescentes empezaron a leer en voz alta fragmentos de libros. Nadie lo organizó. Simplemente sucedió, como sucede lo que está listo para nacer. El banco se transformó en un símbolo. Era el lugar donde uno podía sentarse sin ser juzgado, donde las ideas flotaban libres, donde la ternura se había instalado con firmeza. Y Lucía, sin buscarlo, se volvió el hilo que conectaba todas esas pequeñas transformaciones. Cada tarde, mientras escribía en su cuaderno azul, pensaba que lo que estaban construyendo no necesitaba ladrillos, sino tiempo y escucha, y que el amor, cuando se ofrece sin apuro, deja raíces más profundas que cualquier árbol. Los días se hicieron más cortos, y con ellos, el paso de Ernesto empezó a volverse más lento. La tos, que antes era un murmullo ocasional, ahora se anunciaba con fuerza, como si quisiera recordarle que el tiempo no se detiene. Lucía lo notaba todo, cómo a veces temblaban sus manos al escribir, cómo le costaba levantarse del banco, cómo sus silencios ya no eran pausas, sino refugios. Pero no decía nada. En lugar de preguntar, traía sopas calientes en frascos con tapa, le tejía bufandas con ayuda de su madre, y cuando él se quedaba dormido, lo cubría con su propio abrigo. Aprendió a leer no solo libros, sino estados de ánimo, a distinguir entre un gesto de dolor y uno de cansancio, a interpretar los suspiros como parte del lenguaje. Comenzó a escribir más en su cuaderno azul. Ya no solo copiaba frases o relatos, ahora registraba emociones, atmósferas, detalles que nadie más parecía notar. «Hoy Ernesto me miró como si estuviera buscando algo dentro mío», escribió una tarde. «No supe si lo encontró,
pero sentí que dejaba una parte de sí en mis ojos. Su madre, que al principio había sentido recelo por aquel vínculo, ahora lo entendía. Observaba en su hija una calma que antes no estaba, una fuerza hecha de ternura. Lucía ya no era una niña inquieta. Era una joven con mirada de árbol viejo. En el pueblo, la figura de Ernesto se volvió parte del paisaje. Algunos vecinos lo saludaban con respeto, otros simplemente pasaban dejando cartas o libros en el banco. Había quienes se acercaban solo para escuchar alguna historia, aunque fuese inventada. Porque Ernesto tenía esa capacidad. Podía convertir una hoja seca en un poema, una piedra en una metáfora, un silencio en un abrazo. Una mañana de invierno, cuando la nieve empezaba a cubrir los tejados con su blancura caprichosa, Lucía llegó al parque con paso apurado. Llevaba en las manos una carta doblada. Era de una vecina que había dejado una confesión anónima en la casa del banco. Decía que, gracias a las frases que aparecían en las paredes del pueblo, había vuelto a hablar con su hermana después de años de silencio. Lucía se la leyó a Ernesto en voz baja. Él la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, tenía los ojos húmedos. A veces las palabras abren puertas que ya no sabíamos que existían, murmuró. Luego guardó la carta en el cuaderno. Entre páginas llenas de otras confesiones, como si todas juntas formaran una especie de mapa emocional del pueblo. Con el paso de los días, Ernesto empezó a quedarse en casa más seguido. La tos se volvió persistente. Sus fuerzas disminuían. Pero Lucía no faltaba a su cita. Si él no venía al parque, ella iba a su casa. Se sentaba a su lado, le leía fragmentos del cuaderno o le contaba historias de la escuela, del mercado, de los niños que dejaban dibujos en la panadería. Ernesto escuchaba con los ojos cerrados, a veces sonreía, otras se quedaba en silencio largo rato. Una tarde, mientras ella le hablaba, le tomó la mano con fuerza y dijo: «No tengas miedo si un día no me ves. Yo no me voy a ir del todo. Me voy a quedar en lo que vos sigas contando». Lucía tragó saliva. No respondió. Pero esa frase quedó grabada en su pecho como una promesa escrita con fuego. Empezó a escribir más. Redobló su atención en el pueblo. Ayudaba a los ancianos a llevar las bolsas del mercado. Leía en voz alta en la escuela. Organizaba pequeñas rondas de lectura en la plaza. Y en cada gesto sentía que Ernesto la acompañaba, como un eco suave que la empujaba a seguir. La gente del pueblo lo notó. «Lucía tiene algo en la voz que calma», decían. Y era cierto. Sus palabras tenían esa cadencia que uno asocia con el calor del hogar, con el pan recién horneado, con los recuerdos que duelen pero abrazan. Cuando Ernesto pudo volver al banco, aunque fuera por poco tiempo, lo encontró decorado con flores secas, dibujos de niños, cartas dobladas y frases colgadas con hilos de colores. Lucía lo ayudó a sentarse. Él recorrió con la mirada todo lo que había crecido en su ausencia y dijo en voz baja: «Parece que floreció sin que lo regáramos». Ella sonrió. «No sin riego. Lo regamos con palabras». Esa tarde, Ernesto le entregó algo más que un cuaderno. Le dio un papel doblado en 4. «Esto es para cuando no sepas qué decir», dijo. Lucía lo abrió. Solo había una frase: «El amor también se escribe con silencio». La guardó como si fuera un talismán. Empezó a entender que el verdadero legado no está solo en lo que se dice, sino en cómo se mira, cómo se escucha, cómo se acompaña, y que a veces el silencio puede ser más elocuente que cualquier discurso. El invierno se aferró al pueblo con uñas frías. Las mañanas amanecían envueltas en neblina y el parque parecía suspenderse entre sueños cada vez que Lucía cruzaba la plaza. Ernesto ya no podía salir con frecuencia. La enfermedad, que al principio era solo una molestia, ahora marcaba el ritmo de sus días. Su tos resonaba más fuerte que sus palabras, y sus pasos eran como hojas arrastradas por el viento. Pero cuando Lucía entraba en su casa, con el cuaderno bajo el brazo y las mejillas enrojecidas por el frío, algo en él se encendía. Ella lo sentía, lo veía en sus ojos, que aunque cansados, brillaban con la misma intensidad de siempre. Empezó a leerle cuentos que antes él le había contado, devolviéndole las palabras como quien devuelve una promesa. A veces él cerraba los ojos y asentía. Otras, corregía una frase, añadía un detalle, o simplemente dejaba que el silencio completara lo que faltaba. En una de esas tardes,
Lucía leyó en voz alta. Las historias nunca mueren, solo cambian de voz. Ernesto abrió los ojos, la miró y murmuró: «Esa frase es tuya». Ella negó con la cabeza. «Es nuestra». Y por primera vez entendió el peso real de esas palabras. No era solo una frase bonita, era un pacto. La casa del banco, nombre que entre ellos ya usaban para su sueño compartido, comenzaba a crecer en conversaciones. Lucía ya no hablaba de «algún día», sino de «cuando abramos». Empezó a hacer listas, libros donados, materiales reciclados. ¿Quién podía ayudar? La comunidad se sumaba en silencio, casi sin darse cuenta. El carpintero le ofreció unas tablas viejas. La maestra jubilada donó una caja de cuentos. El panadero prometió preparar panes especiales para los días de lectura. Nadie hablaba de Ernesto, pero todos sabían que él estaba en el centro de todo eso. El banco se convirtió en altar de pequeños milagros. Una tarde, cuando el sol apenas asomaba entre nubes grises, Lucía encontró una flor blanca sobre la madera y una carta doblada con letra infantil. Decía: «Gracias por enseñarnos a mirar con ternura». No tenía firma, pero ella supo que no importaba, porque lo importante no era quién escribía, sino lo que esas palabras lograban: conectar. Comenzó a guardar cartas, dibujos, mensajes anónimos en una caja que etiquetó como «Los ecos». Decía que eran como huellas de lo invisible, pruebas de que el bien deja rastro. Cuando se sentía cansada, abría una al azar y la leía. Siempre encontraba una chispa. Una noche, Ernesto le confesó algo entre susurros. «Cuando ya no esté, abrí esa casa. No por mí, sino por todos los que aún no saben que las palabras los están esperando». Lucía no contestó. Se limitó a apretar su mano. Lo entendía todo. Con los días, la salud de Ernesto se volvió más frágil. Había tardes en que no podía abrir los ojos. Pero aún así, Lucía iba, le dejaba pan sobre la mesa, escribía una nota, o simplemente se sentaba en silencio. A veces escribía en su cuaderno frases como «Hoy solo respiramos juntos» o «El silencio tiene el color de su manta». Su madre, que al principio había sentido temor por ese vínculo, ahora veía en su hija una luz nueva. Ayudaba como podía. Preparaba tés, buscaba flores secas, cocía mantas. Empezó a entender que la relación entre Lucía y Ernesto era más que una amistad. Era una escuela, una forma de entender el mundo. Una tarde de enero, Ernesto le pidió que lo llevara al parque. Con esfuerzo, llegaron al banco. Se sentó con ayuda. Respiró hondo y dijo: «Quería despedirme de este lugar como se despide uno de un viejo amigo». Lucía no lloró, solo se sentó a su lado. Abrió el cuaderno, y juntos, en voz baja, leyeron las primeras frases que alguna vez habían escrito. Cuando cayó la noche, él le entregó una última página. «No me busques en el banco, estoy en cada historia que contemos». Esa fue la última vez que fueron juntos. Días después, Ernesto se apagó como una lámpara que ya no necesita luz. El pueblo amaneció en silencio. La noticia no corrió, se deslizó, como esas cosas que no hace falta gritar. Esa mañana, Lucía caminó hasta el banco con paso sereno. Llevaba el cuaderno bajo el brazo y una flor blanca entre los dedos. Se sentó, colocó la flor sobre la madera y lloró. No un llanto ruidoso, sino uno que se fundía con el viento. No dijo nada. No hacía falta. El pueblo lo entendió. En las horas siguientes los vecinos comenzaron a acercarse. Dejaron cartas, flores, dibujos. Algunos se sentaban un rato, otros pasaban en silencio. Y aunque Ernesto ya no estaba, su presencia era más firme que nunca, porque había sembrado en otros lo que ni él mismo sabía que cultivaba: la capacidad de escuchar, de mirar con ternura, de transformar lo simple en eterno. Lucía abrió el cuaderno y escribió una sola línea. Hoy, el banco habló por él. Y en ese gesto, la historia siguió viva. Los días posteriores a la partida de Ernesto fueron como hojas flotando en un estanque. Lentos, suspendidos, suaves. El pueblo se movía en silencio, como si no quisiera alterar una memoria reciente. Lucía, sin embargo, no se detuvo. No por falta de dolor, sino porque había comprendido algo esencial. Cuando alguien deja huella en las palabras,
nunca se va del todo. Empezó a caminar por el pueblo con el cuaderno azul siempre bajo el brazo. Visitaba la escuela, hablaba con los panaderos, pasaba por la casa de la maestra jubilada. No hablaba de tristeza, sino de proyectos. La casa del banco se va a abrir, decía, y lo decía sin temblor, como quien ya no necesita convencer a nadie. Su madre fue la primera en apoyarla. Donó un mueble viejo, tejió manteles, ayudó a ordenar los libros que los vecinos empezaban a dejar en canastas improvisadas. «Si vas a hacerlo, hacelo bien», le dijo una tarde, mientras colgaban frases en carteles de madera. Y esa frase se le quedó grabada, porque no se trataba solo de levantar un lugar físico, sino de levantar una comunidad. El espacio elegido fue una pequeña casa frente al parque. No era una librería tradicional, sino algo más íntimo. Estanterías hechas con madera reciclada, una mesa central con panes caseros, jarras de té y sillas desparejas. En las paredes, las frases que antes aparecían anónimamente ahora colgaban con orgullo. «Haz el bien, aunque nadie lo note. El silencio también enseña». Hay palabras que abrazan más que un abrazo. No hubo ceremonia de inauguración, solo una lectura en voz alta. Lucía leyó el primer texto de Ernesto, y el pueblo escuchó como si las campanas se hubieran detenido. Al terminar, hubo aplausos, sí, pero sobre todo, hubo lágrimas. No de tristeza, sino de gratitud. La casa del banco se convirtió, con el paso de las semanas, en un faro silencioso. Los niños iban después de la escuela a leer o dibujar. Los ancianos se sentaban a recordar. Los adolescentes, en un gesto inesperado, comenzaban a escribir cartas que dejaban en cajas de madera marcadas como confesiones. Lucía las leía algunas noches, con una mezcla de respeto y asombro. Había de todo: miedos, amores secretos, arrepentimientos, pequeños actos de valentía, y entendía que en esa fragilidad, en ese impulso de compartir lo invisible, estaba el verdadero corazón del lugar. En una repisa, colocó el cuaderno original de Ernesto. En otra, la flor blanca que había dejado sobre el banco. Y al lado, una foto del parque al atardecer. Era un rincón sagrado. Muchos visitantes, incluso sin saber la historia completa, se sentaban allí en silencio. Y al salir, dejaban algo. Un dibujo, una carta, una frase, como si supieran que ese espacio no exigía nada, pero ofrecía todo. Lucía comenzó a escribir con más constancia, no solo en su cuaderno azul, sino en cuadernos que dejaba abiertos en distintas mesas. Los llamaba cuadernos de paso. Cualquiera podía escribir algo en ellos, un recuerdo, una frase, una receta. Y con el tiempo, esos cuadernos se multiplicaron. Eran testigos del alma colectiva del pueblo. Un día llegó una carta desde una ciudad lejana. Era de alguien que había leído sobre la historia del banco en un periódico local. «No sabía que aún existían lugares así», decía. «Gracias por recordarnos que la bondad también tiene casa». Lucía la enmarcó, porque cada vez que dudaba, necesitaba recordar que lo que hacían no era pequeño. Era esencial. Con el paso del tiempo, la casa del banco se volvió el lugar donde nacían nuevas historias, donde las heridas encontraban escucha, donde las preguntas no eran juzgadas y las respuestas no eran impuestas. Lucía enseñaba eso sin decirlo. Lo hacía con gestos, con pausas, con su forma de mirar. Los niños decían que su voz era como el pan caliente, sencilla y que reconforta. Y tenían razón, porque había aprendido de Ernesto que las palabras no son solo herramientas, sino refugios. Una tarde, mientras acomodaba los libros, encontró una hoja suelta. Era de Ernesto. No recordaba haberla visto antes. Decía: «Cuando una historia se comparte, el tiempo aprende a quedarse». Se quedó quieta, con los dedos temblando, y comprendió que su misión no era conservar el pasado, sino multiplicarlo. Que el verdadero homenaje era permitir que la historia siguiera creciendo, cambiando de voz, tocando otras vidas. Desde entonces, cada vez que abría la casa del banco por la mañana, decía en voz baja: «Hoy, el tiempo va a quedarse un poco más». Y lo hacía sonriendo, porque sabía que no estaba sola, porque en algún rincón el eco de Ernesto seguía susurrando. El pueblo comenzó a cambiar sin darse cuenta. Ya no solo era un lugar de tránsito entre rutinas,
sino un rincón del mundo donde la palabra había recuperado su peso. La casa del banco no era grande, ni moderna, ni especialmente ordenada, pero tenía algo que no podía comprarse, un alma construida con historias. Lucía, desde su esquina favorita, veía entrar cada día a personas distintas. Algunos buscaban un libro, otros buscaban compañía, y otros simplemente buscaban no estar solos. Había quienes entraban sin saludar, con los hombros caídos y la mirada perdida, pero salían con un papel doblado en el bolsillo, una taza de té en el estómago y una frase nueva latiendo en el pecho. Era como si el lugar supiera qué dar sin necesidad de preguntar. Un anciano que nunca hablaba dejó una carta agradeciendo haber encontrado allí el poema que su esposa le había leído en su juventud. Una adolescente escribió en un cuaderno de paso que por fin había encontrado un lugar donde su tristeza no hacía ruido. Y una niña dejó un dibujo de un banco con alas. Nadie entendía del todo qué era la casa del banco, pero todos sabían que algo dentro de ellos cambiaba al entrar. Y eso era suficiente. Lucía no se sentía protagonista, ni guía. Se veía a sí misma como una jardinera. Cuidaba el espacio, regaba con palabras, recogía los frutos que otros sembraban sin saberlo. Se sorprendía cada vez que alguien le agradecía. «No es mío», decía. «Esto lo hicimos entre todos», aunque en su corazón sabía que había sido Ernesto quien plantó la primera semilla. Una noche, mientras ordenaba los estantes, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una hoja doblada y una frase escrita con letra desordenada. «No sé quién sos, pero gracias por sostener el fuego». Esa frase se convirtió en una especie de mantra. La escribió en la entrada, la repitió en su cuaderno, la compartió en voz alta el día del aniversario de la apertura, porque entendió que eso hacía, sostener un fuego invisible que daba calor en los días fríos del alma. Los vecinos comenzaron a organizar actividades. Un grupo de costureras ofreció clases para niños. Un músico dejó su guitarra para que cualquiera pudiera tocar. Una madre soltera propuso talleres de escritura para contar historias personales. Y así, sin estructura fija, sin jerarquías, sin grandes presupuestos, la casa del banco se volvió una red viva de vínculos. Lucía sentía a veces que el lugar latía, como si tuviera su propio ritmo, su propio pulso. Había tardes en que todo fluía con suavidad y otras en que el silencio se volvía espeso, pero nunca dejaba de estar lleno de sentido. Una tarde de otoño, llegó al pueblo una mujer con una maleta y una mirada ausente. Nadie la conocía. Entró a la casa del banco y se quedó de pie, sin saber qué hacer. Lucía se le acercó, le ofreció una taza de té y la invitó a sentarse. La mujer no habló mucho. Solo dijo que venía de lejos y que estaba buscando un lugar donde quedarse, aunque fuera solo un rato. Lucía le ofreció uno de los cuadernos de paso. Ella escribió durante horas. Al irse, dejó una frase que decía: «A veces no necesitamos respuestas, solo un lugar donde preguntar sin miedo». Esa frase fue colgada junto a las otras, y muchos días después, otro visitante, al leerla, se emocionó. Dijo que llevaba años sin hacer preguntas por miedo a no ser comprendido. Esa es la magia de los ecos. No sabemos cuándo, ni a quién, pero siempre encuentran destino. Lucía comenzó a escribir sobre todo esto, ya no solo en su cuaderno azul, sino en hojas sueltas, en cartas, en libros de tapa blanda que dejaba disponibles para quien quisiera leerlos. A veces la invitaron a hablar en escuelas, en otros pueblos, en bibliotecas, pero nunca quiso irse mucho tiempo. «Este lugar todavía me necesita», decía. Y era cierto, porque la casa del banco, aunque autónoma, seguía respirando con ella. Una mañana, despertó con una idea: crear una escuela de historias, un espacio dentro de la casa donde los niños pudieran aprender a contar, escuchar y escribir con el corazón, no para formar escritores, sino personas que valoraran la palabra como puente. La comunidad se sumó de inmediato. Donaron lápices, cuadernos, colores. La vieja maestra jubilada volvió a enseñar, y los niños, sin saberlo, comenzaron a construir la siguiente generación de narradores. Lucía miraba todo eso con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que no era mérito suyo, sino de todos los que alguna vez habían creído en el valor de una historia bien contada. Al cerrar la casa por las noches, solía quedarse unos minutos frente al banco original.
Lo miraba como se mira a un amigo al que no se ve hace tiempo, pero que siempre está. Y en esas pausas sentía algo que no necesitaba nombre. Presencia. Porque Ernesto no estaba, pero sí. Porque la casa del banco no era un homenaje, sino una continuación. Porque el fuego seguía encendido. Y mientras hubiera alguien dispuesto a contar, a escuchar, a escribir, a leer, ese fuego jamás se apagaría. Los rumores de la casa del banco cruzaron los límites del pueblo como una canción que se aprende de boca en boca. No fue un artículo en un diario ni una nota en la radio lo que lo hizo crecer, sino algo más simple y verdadero. El boca en boca de quienes habían estado allí. Gente de otras ciudades comenzó a llegar. Algunos venían por curiosidad, otros por necesidad. Se enteraban por una carta, por un amigo, por un mensaje escrito en un muro. Si estás buscando un lugar donde lo invisible también importa, anda al banco. Esa frase, escrita en un cartel de estación de tren, fue el inicio de una pequeña revolución. Empezaron a llegar mochileros, maestras, músicos, mujeres con historias difíciles, hombres cansados, adolescentes que no sabían bien qué buscaban. Y todos encontraban algo, no siempre lo mismo. A veces una palabra, a veces una pausa, a veces una excusa para volver a empezar. Lucía, al principio, se sintió desbordada. El ritmo del lugar se volvió más intenso. Las voces se multiplicaban. Las preguntas también. ¿Cómo empezaron? ¿Quién fue Ernesto? ¿Podemos hacer una casa del banco en nuestra ciudad? Respondía con calma, con honestidad. Contaba la historia sin adornos, porque había aprendido que lo simple es lo que más toca. No necesitaba heroicidades ni discursos, solo decir la verdad, que todo había empezado con un banco, una conversación y una niña que aprendió a escuchar. Un día, un grupo de documentalistas llegó para grabar. Dijeron que querían mostrar lo que pasaba allí. Lucía dudó. Temía que al contar demasiado se rompiera la magia. Pero luego pensó en Ernesto. El miedo no es excusa cuando lo que haces puede tocar otras vidas. Así que aceptó. El equipo se instaló durante unos días. Filmaban sin molestar. Captaban los gestos, las miradas, los silencios. No necesitaban guión. La historia estaba viva. Cuando el documental se estrenó en Internet, algo inesperado ocurrió. Miles de personas empezaron a escribir. Llegaban mensajes de todas partes del mundo. Cartas, dibujos, donaciones, propuestas. Algunos ofrecían ayuda. Otros solo querían contar que habían llorado al verlo. Lucía recibió cada palabra como se recibe una semilla. Con cuidado, con respeto. Pero no dejó que eso la despegara del suelo. El ruido de afuera no tiene que tapar la voz de adentro. Escribió en su cuaderno. Y lo cumplió. Siguió abriendo la casa del banco cada mañana con la misma rutina. El mismo té. Las mismas frases en la entrada. Los mismos cuadernos de paso. Porque entendía que el éxito no era ser conocida, sino seguir siendo útil. En paralelo, comenzó a pensar en algo más grande. No en tamaño, sino en alcance. ¿Y si ayudaban a que otras comunidades crearan sus propios espacios? ¿Y si la casa del banco se volvía un modelo para sembrar palabras en otras tierras? Reunió a los vecinos y lo propuso. Al principio hubo miedo. ¿No perderemos lo nuestro?, preguntaron. Pero luego entendieron. Que compartir no es dividir, es multiplicar. Así nació la idea de los bancos viajeros. Una caja con materiales, libros, frases, instrucciones. Todo lo necesario para que alguien, en cualquier parte, pudiera comenzar su propia historia. Las cajas comenzaron a viajar. Algunas llegaban a escuelas rurales, otras a centros comunitarios. Una incluso cruzó el océano. En cada lugar, alguien se sentaba en un banco, abría la caja y encontraba lo mismo que Lucía había encontrado años atrás. Una chispa. Y esa chispa, si se cuida, se vuelve llama. A medida que la casa del banco crecía hacia afuera, Lucía cuidaba que no se perdiera el adentro. Seguía leyendo en voz alta cada semana. Seguía escribiendo en los cuadernos. Seguía escuchando sin prisa, porque entendía que el crecimiento real es el que no se aleja de su raíz. Un día, una niña se le acercó y le dijo: «Yo también quiero tener una casa así cuando sea grande». Lucía se agachó. La miró a los ojos y le respondió: «Podés empezar con una palabra». Porque de eso se trataba. De recordar que todo lo inmenso nace de algo diminuto.
que las historias grandes empiezan en rincones pequeños, y que los bancos, cuando se los mira bien, pueden ser puertas o alas. Con cada carta que llegaba, con cada cuaderno nuevo lleno de historias, la casa del banco se volvía más viva. Y sin embargo, algo dentro de Lucía comenzaba a tensarse. No era cansancio físico, era un agotamiento más profundo, como el de una lámpara que sigue encendida, pero empieza a temblar en su luz. La entrega constante, las visitas, las expectativas, la necesidad de estar siempre para todos, empezaban a pesar. Había días en que se levantaba con el cuerpo presente, pero la mente lejos, y aunque nadie lo notaba, ella sí. Comenzó a escribir menos en su cuaderno azul. Le costaba encontrar palabras nuevas. Leía con menos entusiasmo, y los silencios ya no eran espacios de calma, sino de duda. Una tarde, mientras ordenaba los cuadernos de paso, encontró una página arrancada. Alguien había escrito: ¿quién cuida a los que cuidan? Esa pregunta la atravesó como un eco certero. Se quedó sentada, en medio de los libros, los dibujos, los tés fríos, sintiendo que algo dentro suyo pedía pausa. Esa noche habló con su madre. Le confesó que se sentía agotada, confundida, con miedo de que el proyecto la estuviera alejando de sí misma. Su madre la escuchó sin interrumpir. Luego le dijo: a veces también hay que cerrar el banco por reformas. Las casas también descansan. Esa frase fue como un permiso. Al día siguiente, colgó un cartel en la puerta: cerrado por pausa necesaria. Volvemos pronto. Las palabras también descansan. Algunos se sorprendieron. Otros lo entendieron sin explicación. Y durante 2 semanas, Lucía se retiró. No del pueblo, de la exposición. Caminaba sola, leía para sí, dormía largas siestas, cocinaba sin apuro. Y poco a poco fue escuchándose de nuevo. Escribió sin pensar en compartir. Dibujó sin pensar en decorar. Visitó el banco original y se sentó allí, sin intención. Simplemente estuvo. Y fue en esa quietud donde recuperó la voz. Descubrió que cuidar a otros solo tiene sentido si una también se cuida, que la generosidad no es infinita si no se recarga, que la palabra más poderosa a veces es la que no se dice, sino la que se siente. Al volver, el pueblo la recibió sin fiesta, solo con miradas cálidas, con gestos pequeños. Alguien había dejado un pan casero en la puerta. Otro, una carta que decía: gracias por enseñarnos también a frenar. Y eso fue suficiente. Reabrió la casa del banco con la misma calma de siempre, pero con una fuerza nueva. Había comprendido que el lugar no dependía solo de ella, que era un entramado de voces, una comunidad que podía sostenerse entre todos. Desde entonces, delegó. Dio espacio a otros para leer, para escribir, para coordinar, no por debilidad, sino por sabiduría. Y la casa no se debilitó, se fortaleció, porque al abrirse, se volvió más libre. Un niño comenzó a leer cuentos cada miércoles. Una joven diseñó una sección de palabras perdidas, donde se recuperaban términos olvidados. Un abuelo se ofreció como guardador de silencios. Su tarea era sentarse junto a quienes no querían hablar, pero tampoco estar solos. Así, sin manual ni estructura fija, la casa del banco encontró su equilibrio. Lucía, más serena, volvió a escribir con profundidad. Ya no desde la urgencia, sino desde la raíz. Entendió que no todo lo que se siembra da fruto inmediato, que algunas historias necesitan estaciones completas para madurar, y que el silencio también puede ser una forma de riego. Una tarde, mientras anotaba ideas para nuevos espacios dentro de la casa, escribió: una historia no se mide por cuánto se cuenta, sino por cuánto transforma. Cerró el cuaderno. Miró por la ventana. Afuera, un grupo de niños jugaba a contar cuentos inventados. Uno de ellos dijo en voz alta: y entonces, el banco se convirtió en un barco que navegaba por las palabras. Lucía sonrió, porque supo que todo seguía su curso, que lo que había sembrado ya caminaba solo, y que a veces, soltar también es una forma de cuidar. La casa del banco seguía latiendo, firme y constante, como una segunda piel del pueblo. Cada día era distinto, y sin embargo, todos parecían contener el mismo pulso, el de una comunidad que había aprendido a sostenerse con palabras. Pero mientras el proyecto se afirmaba, algo en Lucía comenzaba a preguntarse qué venía después.
Una tarde, recibió una carta inesperada. Venía de una editorial de la ciudad. Habían visto el documental, leído algunos de los textos publicados en la web del proyecto y querían ofrecerle una propuesta: escribir un libro. Un libro sobre todo. Sobre Ernesto, sobre la casa del banco, sobre ella. Le pedían que contara la historia, su historia. Al leer la carta, Lucía sintió un temblor, no de emoción, sino de incertidumbre. Durante años había sido la narradora de los demás, la voz que sostenía, la que escuchaba, la que compartía. Pero escribir sobre sí misma, sobre lo más íntimo, la ponía frente a un espejo que no sabía si quería mirar. Esa noche no durmió. Caminó por la casa, revisó viejos cuadernos, volvió a leer cartas, frases, notas sueltas, y se hizo la pregunta que evitaba hacía tiempo: ¿quién soy yo, más allá de este proyecto? No tenía una respuesta clara, solo intuiciones. Al día siguiente fue al banco original, el mismo banco donde todo había empezado. Se sentó y miró el parque. La vida seguía. Niños que jugaban, adultos que caminaban apurados, un perro que perseguía su sombra. Pero para ella, ese banco no era solo madera. Era un puente, un espejo, un altar. Sacó su cuaderno azul, el primero, el que ya casi no usaba, y escribió: tal vez sea hora de contar lo que no conté. No se refería solo a Ernesto. Había partes de su infancia, de sus dolores, de sus vacíos, que nunca había puesto en palabras. Había días oscuros, dudas, enojos, soledades, y aunque en la casa del banco la palabra era refugio, sabía que para escribir ese libro tendría que cruzar al otro lado, usar la palabra como espejo. Empezó a escribir fragmentos sueltos, no con la intención de publicarlos, sino de vaciarse. Escribió sobre su padre, que se había ido cuando era niña, sobre su madre, que al principio no entendía su vínculo con Ernesto, sobre los días en que pensó que no era suficiente. Y también escribió sobre los instantes mínimos que la habían salvado. Una frase dicha a tiempo, una mano que la sostuvo, una tarde en la que Ernesto le enseñó a escuchar el viento. A medida que escribía, sentía que algo se reordenaba dentro suyo. No era solo memoria, era reparación, era dar sentido. En paralelo, la casa del banco funcionaba como siempre, pero los vecinos notaban algo en ella: una pausa más larga al hablar, una mirada que parecía mirar más lejos. Algunos lo atribuían al cansancio, otros intuían que algo importante estaba gestándose. Una tarde lo compartió. Reunió al equipo que la ayudaba en la casa y les leyó uno de los fragmentos. Al terminar, hubo silencio. Luego, una mujer levantó la mano y dijo: gracias por contarte, porque al hacerlo también nos abrís la puerta a contarnos. Esa frase la decidió. Iba a escribir el libro, no como homenaje, no como relato institucional, sino como una carta larga. A Ernesto, a ella misma, a quienes alguna vez sintieron que no tenían voz. Empezó a organizar sus días para escribir. Dejaba las mañanas para la casa y las tardes para el cuaderno. Se aislaba en un rincón de la biblioteca, con una lámpara cálida y un termo de té, y escribía sin pensar en el lector, solo en ser sincera. Cada capítulo era un acto de valentía, y con cada página sentía que algo dentro suyo sanaba, porque entendió que la historia de la casa del banco no era solo una historia de comunidad, sino también una historia personal, de transformación, de reconciliación, de volver a empezar, aún dentro de lo conocido. Y por primera vez, Lucía empezó a preguntarse: ¿qué pasaría si un día me voy? No como huida, como ciclo, porque tal vez el crecimiento también implicaba soltar, dejar que otros siguieran, y tal vez ella necesitaba más adelante encontrar otros bancos, otras casas, otras palabras. La escritura del libro se volvió el nuevo corazón de sus días. Lucía, que antes caminaba entre estanterías, cartas y voces, ahora caminaba por dentro. Cada capítulo era un umbral que cruzaba con cuidado, con respeto, con esa mezcla de pudor y valentía que se necesita para mirar hacia atrás sin juzgarse. Lo que más le sorprendía no era lo que recordaba, sino lo que aún dolía. Algunas heridas seguían allí, quietas, sin sangrar, pero abiertas, y al escribirlas no desaparecían, pero sí se transformaban, se volvían palabras, y las palabras, lo había aprendido,
Son formas de sanar sin romper. Mientras tanto, la casa del banco seguía viva. Los vecinos habían asumido tareas con naturalidad. Nadie lo había pedido. Nadie había dado órdenes. Simplemente, el lugar había aprendido a cuidarse solo, como un jardín bien regado. Los niños seguían escribiendo cuentos. Los abuelos leían en voz alta. Las jóvenes coordinaban talleres. Y en cada rincón quedaba algo de Lucía, aunque no estuviera físicamente presente todo el tiempo. A veces la extrañaban, sí, pero no con angustia, con cariño, como se extraña a quien enseñó a volar y luego soltó la rama. Lucía pasaba algunas tardes allí, en silencio, observando. Veía a un niño explicar el significado de una palabra difícil, a una mujer leyendo una carta sin llorar por primera vez, a un joven que por fin compartía un texto que guardaba hace años, y en esos gestos encontraba respuestas. «No me necesitan como antes», escribió. Y eso, lejos de doler, me alivia, porque entendía que sostener no es lo mismo que retener, que ser raíz no significa ser única, que crecer muchas veces es hacerse prescindible. El libro avanzaba. Ya no eran solo fragmentos, era un cuerpo entero. Tenía forma, pulso, voz. Empezó a pensar en el título. Lo decidió una tarde cualquiera, mientras releía sus primeras notas. El banco y la voz. Porque eso eran, un banco y una voz, y todo lo demás había nacido de esa combinación simple. Se lo compartió a su madre, que lo leyó en silencio, en 2 tardes. Al terminar, no dijo mucho, solo la abrazó fuerte, y en ese gesto, Lucía sintió que algo dentro suyo se acomodaba. Una tarde, mientras pasaba por el parque, un niño se le acercó y le preguntó, «¿Es verdad que te vas?» Lucía se agachó a su altura. «No me voy. Solo voy a estar en otros lugares por un tiempo, pero todo esto va a seguir». El niño asintió, como si entendiera más de lo que decía su edad. Luego le regaló una piedra pintada con la palabra «volver» escrita en azul. La guardó como un amuleto, porque aunque no tuviera fechas, sabía que esa palabra era parte del viaje. La editorial le confirmó la publicación. Querían lanzarlo con una presentación en la ciudad. Le ofrecieron viajar, hablar en escuelas, participar en ferias, y por primera vez dijo que sí sin dudar, no como quien abandona, sino como quien amplía, porque entendía que su historia podía encender otras, y que eso era honrar a Ernesto, a la comunidad, a sí misma. La noticia se compartió en el pueblo. No hubo tristeza, hubo orgullo. Prepararon una despedida sencilla, lectura de cuentos, pan casero, cartas compartidas, y cuando Lucía habló, lo hizo con la misma voz de siempre, pero con una profundidad nueva. «No me voy, me multiplico». Esa frase quedó pintada en la entrada de la casa. Al día siguiente, se subió al tren con una mochila, su cuaderno azul, y la piedra con la palabra «volver». Miró por la ventana mientras el paisaje se despegaba de sus ojos. Y aunque dejaba atrás lo conocido, sentía que todo lo importante lo llevaba dentro, porque el banco seguía allí, porque la voz seguía en ella, y porque ahora era tiempo de llevar esa historia a otros bancos, a otras voces, a otros comienzos. El tren la llevó lejos, pero no la arrancó de su raíz. Donde iba, llevaba el libro bajo el brazo y la mirada abierta. No hablaba como experta, hablaba como alguien que había aprendido en el hacer, en el sentir, en el fallar también. Las primeras presentaciones fueron en escuelas pequeñas, bibliotecas, centros culturales. Lucía leía fragmentos del libro, contaba anécdotas del pueblo, mostraba fotos de la casa del banco. Pero lo que más tocaba a la gente no eran las palabras bien dichas, sino las pausas sinceras, el modo en que se detenía antes de hablar, la forma en que miraba a cada persona como si fuera la única en la sala. En cada lugar que visitaba, dejaba una caja de banco viajero, y siempre pasaba lo mismo. Al principio, los organizadores no sabían bien qué hacer con ella, pero bastaba una semana, un par de cartas, una lectura compartida, y el espacio comenzaba a tomar vida propia. Había magia en ese gesto, en la idea de que un banco podía ser más que un lugar donde sentarse. Podía ser un altar, un refugio, un punto de partida. Una tarde, en una ciudad del sur, una mujer se le acercó al terminar la charla. Tendría unos 50 años.
Llevaba una bufanda tejida con colores desparejos. «No vengo a felicitarte», dijo. «Vengo a decirte que tu historia me enojó, porque me recordó que dejé la mía sin contar». Lucía la miró con ternura. No respondió enseguida. Solo tomó su mano y le dijo: «Estás a tiempo». La mujer se fue en silencio. Días después, recibió un correo con un cuento adjunto. Era hermoso, y estaba firmado. Esa fue la mayor victoria, porque entendió que el viaje no era para cosechar aplausos, sino para encender fogatas. En una universidad, un grupo de estudiantes decidió replicar el proyecto, no como copia, sino como inspiración. Le pusieron otro nombre, diseñaron sus propias reglas, pero mantuvieron la esencia: escuchar, compartir, escribir. Y eso a Lucía le pareció perfecto, porque no quería que todos repitieran su historia, sino que encontraran la suya. El libro comenzó a circular. Llegaba a lugares que ella nunca pisó. Le escribían desde hospitales, cárceles, hogares de ancianos. Cartas que decían: «Gracias por recordarnos que todavía tenemos algo que contar». Y eso era más de lo que había soñado. Pero no todo era fácil. A veces se sentía expuesta. A veces dudaba de si estaba haciendo bien. Había ciudades donde la escuchaban con distancia, con escepticismo. Había preguntas difíciles, comentarios fríos. Y ahí recordaba a Ernesto: no todos escuchan igual, pero eso no significa que no necesiten escuchar. Una noche, en un hotel de paso, escribió en su cuaderno: «Viajar es hermoso, pero extraño mi banco». Y decidió que pronto volvería, no para quedarse, para nutrirse, porque entendía que las raíces no son cadenas, pero sí sostén. Siguió viajando unas semanas más. Cerró presentaciones, dejó cartas, encendió palabras. Pero ya no desde la urgencia, sino con el ritmo de quien sabe que está sembrando. Y cuando por fin subió al tren de regreso, sintió algo cálido dentro suyo, como si todos esos bancos nuevos también fueran su hogar. Porque ahora, donde alguien se sentaba a contar su historia, ella también estaba. Y eso era lo más parecido a la eternidad que había conocido. El tren llegó al pueblo con la misma lentitud de siempre, como si respetara el ritmo sereno de los que no corren. Lucía bajó con su mochila, el cuaderno azul entre las manos y un cansancio distinto. No era físico, era el peso liviano de haber dado todo lo que tenía y haberlo hecho con sentido. Caminó hasta el parque. Era temprano. La neblina de la mañana todavía abrazaba los árboles, y allí estaba el banco. El mismo, inmutable, esperándola como un viejo amigo que no necesita palabras. Se sentó. No lloró. Solo respiró. Era raro. Todo era igual, pero todo era distinto. No por el lugar, sino por ella, porque volvía distinta, más llena, más liviana, más consciente de que una historia no termina cuando uno vuelve, sino cuando uno decide no crecer más. Se quedó un buen rato allí, observando, escuchando, dejando que el silencio hablara. Al mediodía fue a la casa del banco. La encontraron en plena actividad. Carteles nuevos, cuadernos llenos, libros reacomodados. Las voces seguían. Las historias también. La recibieron sin alboroto, como quien saluda a alguien que en realidad nunca se fue, porque, de algún modo, siempre había estado. Le ofrecieron una taza de té. Una niña le mostró un dibujo de un banco con muchas raíces. Un joven le dijo que estaba organizando un taller de poesía con adolescentes. Una mujer mayor le comentó que ahora se encargaban de que todos los días alguien leyera algo en voz alta, aunque fuera un párrafo, y Lucía escuchaba, sonreía, asentía, no con orgullo, con gratitud, porque lo que una vez soñó, ahora ya no le pertenecía, era de todos. Esa tarde se quedó a limpiar estantes, a ordenar papeles, a escribir en los cuadernos de paso. Nadie le pidió que hablara, nadie le exigió un discurso. Y eso, pensó, era la prueba más clara de que el lugar ya había crecido. Antes de irse, colocó una hoja nueva en la entrada. No era una frase de Ernesto, ni una cita famosa. Era algo que había escrito en el tren, mientras volvía. Volver no es quedarse, es traer lo aprendido. Esa frase quedó colgada entre las otras, y muchos, al leerla, la entendieron sin necesidad de explicaciones. Esa noche, volvió a dormir en su habitación, la misma de siempre, pero ya no se sentía pequeña.
ni atrapada, ni con miedo. Era su centro, su raíz, su lugar de partida. Y al cerrar los ojos, supo que el viaje no había terminado, que apenas estaba empezando otra etapa, que tal vez pronto se iría de nuevo, o tal vez no, pero que, pase lo que pase, el banco seguiría ahí, y su voz también. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaban como lo hacían los cuadernos en las estanterías, de a poco, con silencios que solo se notan cuando se los mira desde la distancia. La casa del banco seguía abierta cada mañana, pero ya no necesitaba que nadie la despertara. Tenía su propio pulso. Las llaves pasaban de mano en mano. A veces abría Teresa, la mujer de las tortas caseras. Otras veces Julián, el joven que había vencido su tartamudez, leyendo en voz alta ahí mismo. Nadie lo decidía. Simplemente ocurría. La comunidad lo entendía como quien entiende un ritmo sin necesidad de oír la música. Lucía, por su parte, se había vuelto parte del aire. Estaba, aunque no siempre visible. Algunas mañanas se sentaba en el rincón más escondido de la biblioteca, observando en silencio cómo se cruzaban las vidas dentro del espacio que una vez fue apenas un banco y una idea. Veía a los niños descubrir libros como quien abre cofres, a los abuelos leer en voz baja, como si cuidaran algo frágil, a los adolescentes dejar frases sueltas, preguntas con forma de poesía. Y en cada uno de esos gestos sentía que el propósito se había cumplido, y a la vez recién comenzaba. El libro que escribió seguía viajando. Le llegaban cartas de todas partes del país. Muchas eran anónimas, otras traían dibujos, flores secas, tickets de tren, entradas de cine pegadas con cinta a páginas llenas de tinta. «Gracias por enseñarme que puedo contar mi historia sin pedir permiso», decía una carta escrita con letra infantil. «Después de leerte, abracé a mi papá por primera vez en 5 años», decía otra. Lucía tenía una caja donde las guardaba todas, no por vanidad, sino por gratitud. Sabía que esas palabras no eran solo respuestas, eran raíces nuevas, pero también había días en que el silencio dolía, en que extrañaba los primeros tiempos, a Ernesto, a la versión de ella misma que no sabía cómo empezar pero igual empezaba. A veces se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al no estar siempre en la casa, si su distancia podía ser malinterpretada como desinterés. Pero entonces alguien la cruzaba en la calle y le decía, «Gracias por lo que sembraste», y ella recordaba que el verdadero acto de amor es permitir que las cosas crezcan sin uno en el centro. Una tarde decidió crear un rincón nuevo dentro de la casa del banco, no físico, sino simbólico. Lo llamó la habitación sin tiempo. Era una sala sin relojes, sin agenda, sin estructura, solo un espacio donde se podía entrar a dejar una carta, leer un fragmento, quedarse en silencio. Nadie supervisaba, nadie preguntaba, y sin embargo, funcionaba. Como si la libertad, cuando es genuina, supiera organizarse sola. En poco tiempo, la sala se llenó de cartas sin firma, de poemas doblados en 4, de frases que flotaban sin dueño y sin destino. Lucía iba de vez en cuando, no a ordenar, sino a leer, a escuchar el eco de voces que no pedían nada, solo querían ser escuchadas. Escribía todos los días, ya no solo cuentos ni ensayos, a veces simples líneas, reflexiones que surgían mientras cocinaba, barría o miraba por la ventana. Comenzó a pensar en un segundo libro, no como una continuación, sino como otra historia que también merecía ser contada. Quizás la historia de otros bancos, o de la niña que ella fue antes del banco, o tal vez una novela. Aún no lo sabía, pero entendía algo esencial. No necesitaba apurarse. Aprendió que escribir también es esperar. Una noche de lluvia, revisando papeles viejos, encontró una hoja que Ernesto había escrito. No estaba fechada. No tenía título. Solo una frase. El tiempo es generoso con las palabras que no se apuran. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No por tristeza, sino por la forma en que la historia se repetía como si el mundo tuviera memoria. Porque Ernesto seguía hablándole desde los márgenes. No como un recuerdo, sino como una continuidad. Recibió una invitación para un evento internacional de bibliotecas comunitarias. Le ofrecían viajar, presentar su libro, compartir su experiencia. Dudó, no porque no quisiera, sino porque cada vez que pensaba en irse,
Algo dentro de ella preguntaba, ¿y si no es necesario? Pero esta vez decidió aceptar, no como una forma de alejarse, sino como una manera de llevar todo eso más lejos, porque había llegado el momento de confiar aún más en lo sembrado. Antes de partir, escribió una última frase en el cuaderno azul. El legado no es lo que dejamos atrás, sino lo que sigue caminando cuando no estamos. La cerró con cuidado, la colocó en la estantería del fondo, y salió a caminar bajo la lluvia con la certeza de que la historia ya no le pertenecía. Y eso, lejos de asustarla, la liberaba. El regreso fue distinto a todos los anteriores. Esta vez no volvía por necesidad ni por cansancio. Volvía por elección, porque entendía que algunas historias no se cierran como puertas, sino que se pliegan como cartas que alguien más abrirá en otro momento. El tren llegó con su ritmo lento de siempre, como si respetara la memoria del lugar. Lucía bajó con una mochila liviana y una cabeza llena de nombres, frases, miradas, momentos. Caminó hasta el parque como quien sigue un camino ya trazado por los pasos de otra versión de sí misma. Y allí estaba el banco, el mismo, el primero, como un faro que nunca pidió protagonismo. Estaba vacío, pero no solo eso, estaba expectante, como si hubiera estado guardando ese espacio para ella. Se sentó, respiró, miró el cielo, dejó que el silencio le hablara, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que tenía que hacer nada, solo estar, porque había comprendido algo esencial, que el sentido de lo que hizo no estaba en el aplauso, ni en los libros vendidos, ni en los viajes. Estaba en ese banco, en esa pausa, en todo lo que había nacido de ahí sin que ella lo planeara. A lo lejos se escuchaban voces de niños corriendo. El viento traía olor a pan recién horneado. Todo parecía igual, pero no lo era, porque ella no lo era. Se quedó más de una hora sentada, sin mirar el reloj. Anotó algunas frases sueltas en una libreta nueva. No era el cuaderno azul, era otro, empezado hace poco, porque también había aprendido que los ciclos se honran mejor cuando se aceptan nuevos comienzos. Esa noche volvió a dormir en su antigua habitación. Todo estaba en su lugar, pero también había algo nuevo. Fotografías de los viajes, cartas que había traído consigo, libros con dedicatorias inesperadas. En la repisa, una piedra con la palabra «volver» seguía allí, intacta. La tomó entre sus manos, la acarició y la devolvió a su lugar, como un pacto cumplido, como una promesa que se renueva. Pasaron los días. Volver al pueblo no fue instalarse, fue fluir, estar, participar sin necesidad de liderar. La casa del banco seguía funcionando como un reloj que no necesita cuerda. Cada persona conocía su rol, y si no, lo encontraba en la práctica. Lucía propuso abrir un nuevo espacio dentro de la casa, el archivo invisible, una sala donde se guardarían las historias no contadas, aquellas que alguien escribió pero no se animó a compartir, los borradores sin firmar, las cartas que nadie se atrevió a enviar. Era una idea extraña, pero la comunidad la aceptó sin explicaciones. Porque ya sabían, en la casa del banco, lo invisible también importa. Ese espacio se llenó de documentos, de dibujos, de relatos en servilletas, de poemas rotos, y con el tiempo se volvió uno de los lugares más visitados. La gente no iba a leer en voz alta, iba a leer en silencio, a recordar que no todas las historias necesitan escenario para ser valiosas. Un día, una adolescente dejó una carta firmada con su nombre completo. Decía, «Le tengo miedo al futuro, pero menos desde que vengo acá». Lucía la leyó varias veces. Luego la enmarcó, no por el contenido, sino por la honestidad, porque entendía que la valentía más profunda no siempre grita. A veces tiembla y escribe. La noticia de que Lucía había vuelto se expandió, pero sin escándalo. Era como si el pueblo supiera que ella no necesitaba bienvenida, porque en verdad nunca se había ido del todo. Empezaron a llegar visitas de otros pueblos, otras ciudades, incluso otros países. No venían a conocerla a ella, venían a ver qué pasaba ahí, y al llegar entendían que lo importante no era Lucía, ni el libro, ni el documental. Era el banco, la historia, la posibilidad de sentarse y volver a empezar. Una mañana soleada, alguien pintó un mural en la entrada, sin pedir permiso. Nadie se ofendió. Era hermoso.
Mostraba un banco con raíces que se convertían en letras, en alas, en caminos. Debajo, una frase: aquí se cuenta lo que no debe olvidarse. Lucía lo vio al pasar y sonrió. No dijo nada. Pero esa noche, al escribir en su diario, anotó: es más de lo que soñé. Y todavía sigue. Con el tiempo, la historia de la casa del banco se volvió leyenda en algunas zonas, no como un mito intocable, sino como una historia viva, que se adaptaba, que se replicaba, que cambiaba de idioma y de forma. Había bancos viajeros en otros países. Algunos funcionaban en cárceles, otros en escuelas, algunos en hospitales, y todos compartían algo: la certeza de que toda persona tiene algo para decir. Lucía fue invitada a una conferencia internacional sobre literatura y comunidad. Esta vez fue, no por obligación, sino porque sabía que era parte del viaje. Subió al escenario con el mismo cuaderno azul que usó de niña. Lo mostró. Dijo: todo lo que pasó empezó aquí. Hubo silencio. Luego aplausos. Pero lo importante no fue eso. Lo importante fue que, al bajar del escenario, una mujer se le acercó, con lágrimas en los ojos, y le dijo: gracias por demostrarme que no necesito ser escritora para tener una historia. Y eso valía más que cualquier premio. De vuelta en el pueblo, el banco seguía allí. A veces ocupado, a veces no, pero nunca vacío. Porque ya no era solo un objeto. Era un símbolo, una idea, una forma de estar, una memoria colectiva. El último día del año, Lucía organizó algo nuevo: una noche de silencio compartido. Apagaron las luces de la casa del banco. Encendieron velas. Nadie habló durante una hora. Solo escribieron. Leían en voz baja. Miraban el fuego. Escuchaban el latido conjunto de lo que habían construido. Y al terminar, no hubo discursos. Solo abrazos. Solo pausas. Solo la certeza de que estaban exactamente donde necesitaban estar. Lucía caminó sola hasta el banco original. Se sentó. El cielo estaba lleno de estrellas. El viento era suave. Y en ese instante, sin necesidad de cerrar los ojos, escuchó de nuevo la voz de Ernesto. ¿Viste? Te lo dije. Las historias bien contadas nunca terminan. Y ella respondió en voz baja: lo sé, porque ahora, cada vez que alguien se sienta aquí, todo vuelve a empezar.